Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, maestro? Bien, bien, bien. Hay un disco tuyo que grabás al volver del exilio en Brasil que se llama Con la guitarra que tengo. Primero que el nombre me parece uno de los mejores de la historia de la humanidad. Es increíble. Y segundo, me da paso como para hablar un poco de las guitarras que tuviste, ¿no? Claro. Desde que arrancaste. ¿Cómo fueron esas guitarras? Bueno, ese disco que mencioné es un disco muy importante en mi vida de músico, ¿no? Porque yo llego al país con un caudal de composiciones que muestro en ese disco. O sea, es la primera vez que yo muestro al Juan compositor. Yo tendría, estamos hablando del 85, 48, tenía 37 años. Y había estado 8 años afuera, así que fue muy importante. Y yo tenía una Estrada Gómez, porque ya venía usando guitarras Estrada Gómez, y fui a verlo a Francisco, por supuesto, y él vio la guitarra que yo tenía y me dijo, eso es un bombo, no es una guitarra. Ya te voy a hacer una, y que si ahí empezó un vínculo con él que no se interrumpió jamás hasta su partida, que estaba marcado por esa cuestión de que él me llamaba, mira, hay una guitarra que me gusta, tráeme la tuya, y así yo fui cambiando guitarra, equivocándome en los cambios, porque después encontraba mi vieja guitarra en manos de otro y le decía, che, qué linda esa guitarra, y me decía, sí, era tuya, Juan. Uy, qué cagada, le digo, suena mejor que la que tengo yo ahora. Me pasó un montón de veces, pero a partir del comentario ese de Francisco, que eso no era una guitarra, era un bombo, de su propio instrumento, pues, que tiene un gran sentido del humor. Yo por eso le puse Con la guitarra que tengo. Fue realmente importante ese disco. Cuando veías que otro tenía una ex guitarra tuya, ¿qué hacías? Y me daba cuenta de mi falta de capacidad para elegir, ¿no? Me pasó muchas veces con la guitarra y todavía hoy que tengo como creo que 11 guitarras, wow. 10 guitarras, que son hermosos instrumentos, todavía no encuentro el que realmente me satisfaga plenamente, ¿no? Y sigo en esa búsqueda. Pero no porque le falte algo a la guitarra, es por una cuestión de... A veces uno tiene un gusto que está muy... El gusto es algo muy personal, pero a veces está también vinculado a algunas limitaciones que uno tiene, ¿no? Y busca que el instrumento compense esas limitaciones. Qué sé yo, es difícil. Para mí es difícil. Lo increíble es que vos digas que tenés algunas limitaciones. Es algo espectacular. Escúchame. No, sí, claro que las tengo. Necesitaríamos otro Zoom para que hable de eso. Qué tipo humilde. Y escúchame, y la boca del instrumento es como bastante particular, ¿no? Es más ovalada. Pero eso no es por una cuestión acústica. Fue una decisión estética de Francisco para darle como una identidad a sus guitarras. Pienso yo que debe haber tenido que ver el hecho de que ya había 3 generaciones de Estrada Gómez que más o menos seguían una línea, o sea, cada uno con su personalidad, por supuesto, ¿no? Y tal vez haya querido buscar una diferencia ahí, Estrada Gómez, en una cuestión de diseño, ¿no? Cada vez que te escucho hablar, como que decís que como que no sos tanto del estudio, pero cuando te escucho tocar, no solo hay una dinámica en el general de la pieza cuando la ejecutás, sino que cuando tocas un acorde y una melodía y un bajo, hay una dinámica y un volumen elegido para cada una de esas partes que estás tocando. ¿Eso lo haces a conciencia? ¿Lo has estudiado? ¿Lo has trabajado mucho? ¿O es algo? Me suena difícil como natural. ¿Cómo trabajaste eso? Mirá, es la primera vez que me hacen una pregunta así, ¿eh? Por eso estoy demorando en responder. No tengo apuro. Muy interesante la observación. Eso es algo que puede estudiarse, pero que más bien lo enseñan los maestros. O sea, en una enseñanza convencional de la música, no creo que se transmitan ese tipo de cuestiones
que tiene que ver con planos musicales dentro de de un mismo arreglo, cómo se diferencia, qué sé yo, el sonido de un acorde con el de una melodía y cómo juega el bajo y cómo todo eso tiene que tener su propia presencia, en fin, es algo que difícilmente surja del estudio de una partitura. Entonces, no tiene que ver eso con que yo haya estudiado o no formalmente, sino con mi manera de estudiar, que ha sido informal, ¿no? Entonces, en ese modo de estudiar que se basó en tocar la guitarra, y como cuando uno, digamos, cuando uno compone y arregla lo que compone, está obligado a trabajar esas cosas, ¿no? Porque una cosa es arreglar sobre el papel y otra es arreglar tocando, porque además de todo eso uno es un intérprete que tiene una vida artística, entonces todo es un todo, digamos, la idea musical, el arreglo de esa idea y luego tocarla, de tal manera que hay un estudio para eso, ¿no? Porque todo ese proceso significa horas de ponerse con el instrumento, a trabajar, y entonces no, yo diría que sí he estudiado, pero a mi manera, ¿no? Lo que yo digo cuando que no estudié me refiero al estudio convencional académico, ¿no? Si no lo hice, no, pero me hubiese gustado hacerlo en realidad, ¿no? No, nunca lo dije como una cualidad mía ni nada por el estilo, sino más bien como una imposibilidad mía, porque me costó mucho adaptarme a una disciplina del estudio, ¿no? Creo que va por ahí la cosa. Ahora, lo que vos decís, que en realidad es bien interesante, eso de manejar planos, es algo que tiene que ver con el modo de sentir la música que uno tiene, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo di clases de guitarra, trataba de hacer hincapié en esas cuestiones, ¿no? De que cuando se toca, se le dé como una entidad a cada sonido, digamos, porque todos tienen algo que ver, ¿no? Esa idea de que la guitarra es como una pequeña orquesta de cámara, a mí me gusta mucho. Es una linda idea, pero no siempre se la usa así. Se la puede usar rítmicamente, armónicamente, melódicamente, pero usarla en ese sentido más completo, que es el más contrapuntístico, donde está la melodía, el acorde, el bajo, las voces y qué sé yo, ya lo obliga a uno a meterse en ese tipo de búsqueda, ¿no? De los relieves, digamos, de cada sonido que va surgiendo. Pero no lo había pensado nunca, me parece que por eso digo, es algo que posiblemente surja de la propia manera de sentir la música, que a veces no es algo consciente, pero deben haber influenciado algunos modelos que yo tuve, como Eduardo Falú, y un modelo actual de eso para mí es, por ejemplo, Roberto Ausel, guitarrista académico de los mejores del mundo, que realmente cuando toca hace que cada nota tenga un protagonismo. No descuida ni un sonido, ni aunque sea una notita de paso. O guitarristas como Ricardo Moyano, Jorge Cardoso, que han trabajado mucho esa cuestión de la orquesta de cámara, digamos, que es la guitarra. Ah, y vinculado a esto, vi una entrevista tuya que decías que cuando ibas al conservatorio te enyesaste una mano para no ir más. ¿Eso fue así? Eso sí, lo hice para justificar unas faltas que había tenido, para que no me reten. No llegó a ser un yeso, llegó a ser una venda gruesa. Qué maestro. Pero era un horror para mí, me costaba mucho. Me acuerdo, estudiaba solfeo cantado y yo no daba una. Con toda la oreja que yo tenía, no daba una. Después, y ahora, actualmente, si yo tengo que aprender un tema y su armonía de oído, lo aprendo con facilidad. Pero si yo tengo que leerla, la armonía, el cifrado, ya me bloqueo porque siento que tengo que leer algo en lugar de desarrollar con libertad mi propia manera de tocar esa armonía, ¿no?
Entonces, pero eso es una cuestión de la formación del autodidacta, ¿no? Que aprende algunas cosas y no aprende otras. Claro. Y al momento de acompañar a alguien, a un cantante, por ejemplo, ya es otro universo muy diferente al de tocar una pieza solista, ¿no? Ahí empiezan a entrar en juego otros detalles. Bueno, eso es algo hermoso, lo he hecho muchísimo, pero nunca lo hice como un oficio, digamos, profesional. Lo hice cuando había un encuentro que permitía el diálogo entre la guitarra y el canto, porque siempre he cuestionado al menos desde mi manera de tocar junto al canto, la idea de la guitarra que acompaña. No acompaña nada. Es una guitarra que está dialogando con el canto. Entonces, cuando encontré esa parcería, digamos, con cantadores, cantoras, ahí hicimos cosas hermosas como lo que ocurrió con Liliana Herrero, antes había ocurrido con Chito Ceballos, pero eso no llegó a plasmarse así en registro, salvo uno en un bar que se hizo una vez en Neuquén, que sirve como algo más testimonial. Pero Chito era un grandísimo cantor y él estaba retirado de la vida artística cuando nos hicimos amigos. Pero en la guitarreada él sintió que había un diálogo que le dio ganas de volver a cantar, porque sintió que era un abordaje diferente del canto. Inclusive él, en los temas que tienen primera y segunda, él en vez de cantar la segunda parte me invitaba a que yo la toque. Entonces la hacíamos de 3 partes, una primera cantada, una segunda instrumental y volvía a la segunda cantada. Y eso era porque él entendió perfectamente que ahí había una conversación. Con Liliana ni hablar. Fue en la base, digamos, del encuentro, ¿no? Qué lindo. Después y con muchas cantantes, hice un disco con Silvia Iriondo, con el mismo, con la misma cualidad, y tuve muchísimos encuentros así, pero qué sé yo, cuando nombro siempre dejo a alguien afuera, pero muchísimos. Es muy lindo eso, es hermoso. Es una caja de sorpresa también, ¿no? Porque eso puede plasmarse en un arreglo o puede ser también un modo espontáneo. Claro, sí. O puede tener algo como una mezcla de algo que ya está consolidado como idea y aparecen otras en el medio. Y es muy lindo eso, muy lindo. Inventar una introducción o desarrollar una música al lado de la música del canto, en fin, es muy hermoso, me gusta mucho. Al momento de la composición, siempre te volcás por nuestra música, pero por momentos aparecen armónicamente como cosas muy de la música clásica, o por momentos, bueno, como la influencia del exilio de la música brasileña. ¿Vos al momento de escuchar anotás como mentalmente me voy a guardar esto, o al momento de crear eso aparece porque está ahí dando vueltas en tu cabeza? No, aparece yo cuando tengo que enseñar un tema mío me avivo de cuál fue la secuencia armónica, en algunos casos, ¿no? Muy bueno. No, eso fluye así. Tampoco es un gran despliegue de conocimiento armónico para nada, porque yo la armonía la desarrollo por el oído. Me interesa la idea de la modulación. Hay unas cuantas composiciones, sean de guitarra o cantadas, con letras, que salen de la tonalidad y lo que me gusta es el desafío de regresar a la tonalidad. Hay varias que hacen eso y eso es como, qué sé yo, es casi como un juego eso cuando uno está componiendo, ¿no? Porque uno se va a un lugar así impensado, ¿no? Y bueno, por ahí descarta la idea, pero por ahí dice, sigue, de ahora cómo regreso, ¿no? Y no funcionan ahí las reglas o las leyes de la armonía, o que sería buenísimo conocerlo. Sería espectacular, pero bueno, no es así.
Yo he conocido músicos que admiro muchísimo y que tenían, yo diría, casi la misma naturaleza, digamos, ¿no? de la espontaneidad, y eran músicos increíbles. Dos de ellos son el Negro Lagos y Oscar Alem, con un dominio de la armonía increíble. En el caso de Oscar, Alem dominaba más la improvisación, Lagos, la improvisación, y Alem el desarrollo de la armonía, cómo la llevaba, cómo sustituía, cómo regresaba, era una cosa de loco. Después hay otros casos, como el Negro Aguirre, que para mí, o Pablo Fraguela, o Lilian Sabas, tremendos músicos, Jorge Yusberi, Juan Quintero, y muchísimos más, por supuesto, ¿no? Me parece que en esos casos ya funciona una especie de mix entre lo espontáneo y lo aprendido, digamos, ¿no? Hay un aprendizaje y bueno, eso se nota que viene bien, ¿no? Son extraordinarios. Qué lindo. A nivel así motriz, el género que tocas, donde la guitarra, digamos, se está moviendo con gracia, pero además, digamos, la parte de motricidad, ¿requiere de una rutina? O decir, ¿tengo que tocar tantas horas por día o son épocas? ¿Hay algo así fijo o no? No, eso fueron épocas. A ver, tuve un momento en la adolescencia de estudiar con un profesor clásico y un par de años en un conservatorio, y ahí yo estudiaba los estudios desde Sagrera, Carulli, Carcassi, en fin. Y tuve mi periodo, digamos, de normalidad, pues, de estudiar con cierta disciplina. Después, cuando ya empecé a andar por la noche tucumana y a aprender el folclore con amigos y qué sé yo, empecé con otro sistema de aprendizaje, que fue el de tocar en reuniones y aprender ahí, ¿no? Qué lindo. Y después, cuando empecé a componer, ahí empezó otro periodo que creo que fue el de mayor dedicación en horas y cierta regularidad, porque estaba componiendo con mucho entusiasmo y componer implicaba arreglar, y arreglar implicaba escribir. Tuve que aprender a escribir. Me dieron mano algunos amigos, sí, sabían mucho. Entonces ahí fueron unos cuantos años de tocar mucho, de estar mucho con la idea, el papel y el instrumento. Y después viene la etapa de dejar que las versiones sean libres, y ahí ya dejé de estudiar, digamos, los temas, sino me dediqué más bien a agarrar la guitarra cuando tenía ganas y a ver si sale alguna idea, ¿no? Y es lo que sigo haciendo. Yo agarro la guitarra para ver si sale alguna idea. Y últimamente ando medio ahora, por ejemplo, di mi primer recital del 2022, ¿no? En Villa Urquiza, que es un pueblo pequeño de Entre Ríos. Hermoso. Yo fui 4 días antes del recital para aprovechar y descansar, y ahí me puse a tocar para llegar en dedos, ¿no? Entonces fueron esos días que me puse a tocar y me di cuenta que por suerte, podía recuperar esa cuestión motriz, ¿no? Porque estaba medio achanchado con el instrumento. Pero no, digamos, ahora eso puede llegar a preocuparme porque, bueno, uno llega a un periodo de la vida en que realmente va a hacer falta ya trabajar, ¿no? Antes no, antes uno podía dejar 3 días de tocar y agarraba la viola y chao. Igual. Recuperaba enseguida. Más en el caso de uno que transita un repertorio que ya lo sabe, ¿no? O sea, los dedos están como ya preparados para esas piezas, esas dificultades. Si vos a mí me da un tema nuevo para leerlo y estudiarlo, me costaría una enormidad, muchísimo me costaría.
ahí sí tendría que estudiar con regularidad. Pero bueno, no es el caso. Ya estoy con mi repertorio y con las versiones libres. Entonces, todo eso está adaptado a mis propias posibilidades. Así que me desligué de la rigurosidad esa del horario cotidiano, digamos, ¿no? Pero no estaría mal tenerlo. Todo lo que yo digo tiene que tomarse como los modos de ser de una persona medio loca, o por lo menos neurótica. O sea, no tiene que tomarse como modelo de nada. ¡Qué maestro! De nada. Mejor es estudiar y tener una disciplina, mucho mejor. ¿El ser psicólogo afectó tu manera de tocar o de entender entenderte como músico? No. No. Yo creo que el ser músico afectó mi manera de entenderme como psicólogo, que me di cuenta que no era. Fue al revés. Por suerte. Yo atendí unos años, yo era psicólogo con especialidad clínica. Tuve mi consultorio y tuve pacientes. Y no lo quiero decir en joda esto porque es una enorme responsabilidad eso, ¿no? Y justamente por ser una gran responsabilidad yo sentí que no estaba a la altura, porque era un periodo, digamos, difícil de la vida, no solo de uno, sino de parte de la generación mía, digamos. Era muy difícil, recién recibido, con muchos dolores alrededor, desgarros, exilios, qué sé yo, y sentí que no estaba a la altura de esa responsabilidad, ¿no? Y la música estaba siempre presente, por supuesto. En lo que sí me sirve la psicología a mí es en pensarme a mí mismo como músico y como persona, digamos, ¿no? Porque para mí la identidad musical es algo poderoso en mí, pero también es algo complejo, porque para mí significó un camino inspirado en modelos muy fuertes que estaban dentro de la familia, ¿no? Y eso pudo haber producido algunos tipos de bloqueos, de rebeldías, de indisciplina, una serie de cosas que yo hice en la vida, ¿no? Y siempre intenté entender qué me ha pasado a mí con todo eso, ¿no? O sea, cómo fue ese camino y es un tema complejo y por suerte yo lo miro. Yo soy de mirarme hacia adentro, ¿no? No hago la vista gorda, digamos, al modo de ser y a los fantasmas, a los miedos, a la infancia, a las angustias, todo lo vivido, ¿no? Entonces en eso sí, la psicología por lo menos me animó a tomarla como una disciplina seria, de tal manera que uno pueda pensarse a sí mismo sin miedos, sin tener miedo a la propia locura, digamos, y sin miedo a pedir ayuda, que en mi generación había que aprender a pedir ayuda, ¿no? Ni hablar de la generación de nuestros padres. Cuando mi viejo, cuando le dije que había decidido estudiar psicología, mi viejo no entendía nada. ¿Por qué? Porque era una cosa de los locos. Entonces sí me sirvió. ¿Cómo te llevas con el estudio de grabación? ¿Cómo es eso de enfrentar una guitarra a un micrófono o el hecho de saber que te están grabando? ¿Cómo te llevas con esa experiencia? Más o menos. Tengo momentos más felices que otros. Lo que sí sé es que prefiero el registro en vivo. De eso no tengo ninguna duda. Mirá. Yo creo que hay músicos que se destacan por sus grabaciones más que por sus presentaciones en vivo, y hay otros en los que ocurre al revés. Y hay otros que pueden emparejar esas, ¿no? Sonar en el disco como suenan en vivo. Yo creo que sueno mejor en vivo. De hecho, el disco que todo el mundo asume como
el mejor de mis discos es el que grabó un sonidista en una ciudad de Francia, sin el afán de que se haga un disco. Puso el CD en la mesa, en la consola, eso es todo lo que hizo. Y todo salió bien, yo toqué bien, el sonido era bueno, la sala estaba llena, el público acompañó mucho, había una enorme comunicación con el público, entonces todo eso se nota en esa grabación. Y es mi mejor disco. Pero me pasa igual que con la guitarra, ¿viste? Por ahí yo no sé elegir un tema. El otro día me llamó, por ejemplo, Diego Rolón, que es un gran músico. Él me había grabado en su casa, había puesto la compu, un micrófono en la mesa del living, estaba lleno de objetos, ahí no estaba para nada preparado como acústicamente. Puso un micrófono sobre la mesa y yo empecé a tocar. Y hice un disco así que se llama A mi ñaño. Pero yo descarté una versión mía de Confesión del Viento. La descarté ahí. Y resulta que pasaron 20 años y me manda, hace unos meses, me manda Rolón, me dice, mira lo que vos descartaste, me dice, y me la manda. Y yo le escuché y dije, la puta que lo parió, ¿cómo descarté eso? Estaba bárbara la versión. Había inventado una introducción. Lo que pasa es que yo había hecho un comentario, me decía, che, me salió linda la introducción, pero eso se podía editar. Y después la voz me sale bien, cosa que para mí es toda una guerra conmigo mismo. Todo bárbaro estaba ahí. Y yo la descarté. Así que es una relación. Ahora encontré un colega y un amigo en un estudio que es César Silva. Ah, lo conozco. Y con él me siento muy a gusto, porque hay una... Digamos, él ya me conoce mis rayes, y tiene una gran sensibilidad musical. Entonces yo estoy grabando y me doy cuenta que por ahí uno se emociona con algún instante de la música, y yo veo que a él le pasa algo parecido, y digo, bueno, aquí estamos bien, vamos bien, y eso genera un ambiente muy, muy agradable y distendido, ¿no? Para grabar. Y entonces estoy grabando en su estudio desde hace unos cuantos años sin registrar las grabaciones, sin hacer discos. Yo estoy juntando grabaciones. Y ya él ya tiene más de 30 registros, así. Y voy a seguir haciendo eso. ¿Y en algún momento editarás algo de todo eso? Sí, en algún momento sí. Lo que pasa es que me di cuenta que tengo muchas composiciones y las quiero tener a todas grabadas. Claro. Y en la medida de lo posible por mí. Porque hay temas que se cantan y me cuestan, y hay otros temas que se tocan y también me cuestan, porque tienen mucha dificultad. Por ejemplo, un trémolo, compuse un trémolo, y yo no lo puedo grabar al trémolo. Ahí pido ayuda. Le pido ayuda a gente muy capa, ¿no? Primero era un guitarrista muy bueno que se llama Pablo Uccelli, después otro guitarrista extraordinario que se llama Agustín Luna. Marplatense. Claro, o Alberto D'Alessandro de Bahía Blanca, o sea, guitarristas que en su momento quisieron interpretar mis composiciones. Y entonces a eso, cuando yo veo que tienen recursos técnicos, les paso las que yo no puedo tocar. Todo ganancia esta nota, estoy emocionado. Y al momento de componer, te escuché hablar me llamó mucho la atención una cuestión con tu memoria, como que te acordás cosas que tocaste de muy chico, que aprendiste de muy chico, o por momentos te olvidaste y vuelven. ¿Con tus composiciones te pasa que en general te acordás? ¿O me asombró eso de que te vuelvan? Sí, si bien hay algunas con las que tuve hay 3 o 4 temas de los que me encantaría encontrar algún registro por ahí en un cassette, en algún lugar, que son de mucho tiempo atrás, donde me quedaron unos huecos y no los pude reconstruir.
Uno es un lloro, otro es una chacarera que era muy extravagante para la época, otro es una samba, inspirada en la samba del Ángel de Hugo Díaz. Todos temas muy de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero el otro día, lo que sí conservo son los sonidos de las músicas que escuché en la infancia. Qué grande. Eso sí me asombra la memoria, porque no es que yo lo haya vuelto a escuchar o que cada tanto lo escuche, ¿no? El otro día me pasó algo muy interesante. A ver, Va a tener una guitarra, boludo. Sí. a ver si está afinada. Uy. Estaba en el Festival Internacional de Música de Bariloche y el director de la Orquesta de Río Negro me invitó a participar en la banda musical de una película que se hizo sobre César Milstein, que fue premio Nobel, ¿no? Y me explicó lo que estaba como banda musical ya seleccionada y que la tocaba la orquesta, ¿no? Con unos grandísimos solistas como Gintori. Y resulta que me muestra y aparece esta música. Qué pequeña serenata nocturna de Mozart, ¿no? Y yo le dije, hermano, pero si ese es lo que yo más escuché de chico. Porque mi viejo tenía unos discos de música clásica, una colección ahí. Eso es lo que yo más escuché de chico. Solito me quedaba al lado del tocadisco, escuché, y esa, tanto que agarré la viola y como hice ahora, ¿no? Y se la toqué. Después le empecé para hacerme el pícaro, de hacerle... Bueno, una cosa así, ¿no? Qué lindo. Me dice, bueno, hagamos una cosa, en el concierto de la banda musical de la película, vos hacés la improvisación sobre eso. Y fue así, y lo más lindo es que me pusieron en el medio, estaba lleno de músicos el escenario, todo era musicazo formado en la academia, pero de un nivel, yo sentí una admiración profunda por ellos, y a mí me pusieron en el medio para que yo improvise. Y entonces la admiración era como mutua, porque ellos me veían a mí improvisando, y cuando yo termino mi parte, larga el director, tron, ton, ton, la versión orquestal, que la tocan ahí. Fue una cosa tan hermosa. Ahí se juntaron dos mundos, dos perspectivas, digamos, de los caminos musicales, y fue muy, pero muy hermoso. Después, en otro tramo de la película,
yo tenía que hacer otra improvisación cuando él agradece el premio Nobel que le dan en Estocolmo. Y yo le dije a Martín Fraile, que es el director de la orquesta, le digo, y escúchame, entonces toco Gracias a la Vida. Si es un agradecimiento. Entonces empecé a tocar. Bueno, y resulta que él me había dicho que tenía, pónganle, 4 minutos para desarrollar esto. Y bueno, yo digo, toco, le hago variaciones. Y empecé a hacer variaciones de lo mismo, ¿no? Y yo en un momento le digo, Con todo. porque era con público, ¿qué hago? Corto, le hago señas así, corto. Y él me dice, seguí, me hace así. Porque había decidido que, como él dirigía toda esa banda sonora en vivo, había decidido que venía un largo momento ahí sin música, seguí. Entonces yo me vi obligado a hacerle cada vez un enfoque diferente a la estrofa. Y estaban los músicos alrededor viendo, porque claro, todos se dieron cuenta de la situación, ¿no? De que no solo estaba improvisando sobre los 4 minutos, sino ya era sobre 10 minutos. Por suerte salió bien, porque podría haber salido bastante mal, no es que, ojo, no es que uno pueda resolver todo eso así nomás, ¿no? Por suerte salió decente. Y entonces fue una experiencia muy linda. Qué lindo. Bueno, pero en realidad la quería contar porque fue muy emocionante reencontrarme con un sonido de la infancia, que fue Mozart. Qué lindo. Yo me acuerdo que en las reuniones, así como yo tenía 12 años, 10, 11, yo ya sacaba como punteaditos algunos temas que escuchaba. Mi viejo hacía que yo los toque en las reuniones, que siempre eran reuniones donde había música y qué sé yo. Y yo había sacado una música que se llamaba Capricho Italiano, de Tchaikovsky. No sé si se la conoce, y yo me lo olvidé, después me olvidé, qué sé yo. Y le conté eso a un amigo una vez y me la mandó. Yo sentí una emoción, ahora por ejemplo no me la acuerdo. Era una música que yo había sacado de oído. Pero a ver, parece que estoy contradiciéndome, que las recuerdo y también las olvido, pero no. Me olvidé de cómo era, pero escucho un compás y me acuerdo ya todo. Está. ¿Entiendes? Eso es algo tremendo, ¿no? Porque uno piensa en la memoria, a ver cómo funciona la memoria. No se imaginan los olvidos que yo tengo. En la vida cotidiana, en la agenda, en la cumpleaños, ya me está pasando, a ver cómo era, tengo 5 hijos y 5 nietos, y me está costando ya retener todas las fechas, pero las músicas no. Yo la verdad que cada vez que te veo tocar a vos o a alguien que digo, ¿cómo pueden retener semejante cantidad de información solitos con un instrumento? Es algo increíble que alguien pueda sostener un show de 2 horas, ¿no? Viajando ahí, encima no lees, o sea, digamos, es todo, es mágico. Y bueno, el día que yo no pueda tocar un repertorio así, que mi propio repertorio, y bueno, haré recitales tocando de oreja lo que me pida el público. Qué maestro, te sobra aguante. Como a la carta, digamos, pero porque claro, uno tiene un registro memorioso de no sé cuánta música.
Pero ojo que hay mucha gente que es así, ¿eh? No sientan una gran, como si fuese una hazaña, no lo es. Yo, por ejemplo, me junto con, a ver, supongamos, con Rudy Flores, es tremendo músico. Con Rudy Flores pueden salir en una noche 300 temas. Que uno se le ocurre algo, en el acto el otro lo agarra así. Y así. No, eso es algo, me parece que es algo natural. Lo que es una verdadera gracia, digamos, de la vida es que uno lo pueda tocar. O hacer que otro cante y uno tocar y hacer que no sea solo la memoria, sino concretar eso, ¿no? En un canto, en una versión así espontánea. Eso es una verdadera gracia. Eso es lo que nos permite, nos anima a las reuniones, digamos. Claro. Esa posibilidad. Uno está en una casa y le dice a la dueña de casa, a ver, señora, cántese algo. Yo no canto. No, sí canta. Dices, bueno, porque ya ves que puede ser un tanguito, una samba. Y bueno, y entonces estamos ahí en un par de minutos ya en condiciones de echar la razón. Qué maestro. Te agradecemos infinitamente, la verdad fue impresionante. Gracias por recibirnos. Muy lindo. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que lamento tener que irme, porque si no hubiésemos hablado de, si quieren en otro momento arreglamos. Por favor. Sería un placer. Será un honor. Muchísimas gracias. Maestro, Otro tema. infinitas gracias por todo. Gracias, igualmente. Chau, gracias. Gracias a ustedes. Abrazos. Chao, chao.